כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יובורג'וינס לא ישטפו חול וסילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה כוח כי סאבי במים יתחוו אני ובמי יובורג'וינס לא ישטפו חול וסילך במוי אש Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos. Damos gracias al Señor por este Shabbat en Galoteca 5778. Una parashá muy importante con el inicio de todos los sucesos, por decirlo así, difíciles para la vida de Moshe en el desierto. Hay varios temas de esta parashá. Sin embargo, nosotros vamos a recalcar un área y un versículo específico de que él se derivan muchas cosas que habla la porción de hoy. Les comentaba a los hermanos hace algunas semanas en el curso de hebreo que en la Torah hay en esta porción, que es la porción que recitamos cada Shabbat, ¿cierto? Cada vez que sacamos el rollo del arca y introducimos el rollo al arca, se pronuncian las palabras de la parashá de hoy y el salmo que leímos, el Salmo 68. Pero que esa porción que recitamos cuando sacamos el rollo del arca, levántate Señor, que sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando decimos, y cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate Señor. Esas frases que están en la porción de hoy, la frase de cuando el arca se movía, Moshe decía, vuelve Señor a los millares de Israel, esa porción tiene una peculiaridad en el hebreo. Hay unos símbolos en ese fragmento que son inusuales. Y lo vamos a estudiar hoy, ese sod, ese misterio que hay allí, lo vamos a estudiar. Y cómo ese sod tiene que ver conmigo, con mi vida, con los principios que yo debo seguir como creyente en Yeshua. Hemos titulado la porción, dura es esta palabra. Es una frase que Yeshua mencionó, ¿verdad? Bueno, no Yeshua, las personas que le dijeron a Yeshua en un momento, hermanos, cuando después de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Yeshua habló que Él es el pan de vida. Y luego de su discurso, luego que esta gente había comido, luego que esta gente escuchó estas palabras y que empezaron a decir, por ejemplo, ¿cuál es la señal que nos da? Moisés nos dio el pan del cielo. Y empezaron a entrar en conflicto con las palabras que Yeshua les estaba diciendo. Terminaron diciéndole al Señor, dura es esta palabra, ¿quién podrá resistir? Y eso lo vamos a ver al final, porque tiene que ver con esta porción, porque esta porción nos prepara para los sucesos posteriores de los espías, de Coré. Es más, hoy la parashá cierra con un episodio muy triste. Cuando Miriam, la hermana de Moshe, su propia hermana, habla mal de él, hace la Shon Hara. Y dice la Torah que siendo Moisés el hombre más humilde, cuando Dios vio que Miriam estaba
o había tenido esta actitud, Dios le envía a Sarat a Miriam. Al punto que Moshe, y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros en nuestra oración, hay una oración muy especial que nosotros hacemos cuando las situaciones de salud de una persona están sumamente críticas, las hacemos frente al arca sagrada. Hay una parte que dice, que cita la parashá de hoy, cuando Moshe le dice a Dios, por favor, te ruego, cúrame. A pesar de que Miriam pecó, a pesar de que Miriam me ofendió, a pesar de que Miriam habló la llamará, te ruego, cúrala. Y Dios le dijo, no, déjala, va a vivir como leprosa hasta que se cumplan los días fuera del campamento y entienda lo que sucedió. Pero lo más bonito de la historia dice que Moshe, que vio que su hermana estaba leprosa, cuenta el Midrash que dice que Moshe, a pesar de que ella la tuvieron que distanciar del campamento, sabemos que por Sarat se distancia, Moshe fue donde Miriam y trataba de tener ese contacto para que ella pudiese comer en aquellos días. Sin embargo, hermanos, la historia no termina aquí porque continúa. Empezó con su familia, luego va a pasar con la situación, ¿verdad?, de los espías, los líderes, pasa con Coré más adelante, y llega un momento en el cual, pues, Moshe, de toda esta tensión que tiene Moshe, ¿qué sucede? Que llega al final al episodio en que golpea la roca en lugar de hablar, ¿verdad? Entonces, ese es el... disculpe, hermano Justiniani, ¿puede saber si la hermana Miriam, porque no sabemos si... Así que vamos entonces hermanos a ver la porción de hoy de la parashá de Be'aloteja. Be'aloteja significa cuando enciendas, cuando levantes. Inicia hablando acerca del encendido de la menorá o de la lámpara del templo. Y lo curioso es que la parashá dice que Aarón debía encenderla hacia el frente. Es decir, que la llama o lo que sería la mecha de la lámpara debía estar hacia el frente, porque la luz no es para Dios, hermanos. La luz en el templo es para nosotros, para que nosotros seamos luz. Era lo que Yeshua mencionaba, ustedes son la luz del mundo. La parashá habla de que Aarón enciende las lámparas, también habla del tema de la consagración de los levitas, hablando de ellos con una edad específica desde los 25 años. Luego hay un retiro de ellos cuando ya han cumplido su edad correspondiente, porque ya no pueden, ya pasados los 50 años, no pueden cortar leña y traer las cosas para el sacrificio, y ellos van a ser, básicamente se convierten en instructores de los demás, ¿sí? Y se pasaba de generación en generación. Por eso la importancia aquí en la parashá habla de la importancia, aunque usted no lo crea, de los ancianos de la comunidad. Son los que tienen la misión de guiar a las personas, a los neófitos, inclusive a aquellas personas que nos visitan, a conocer un poco más, porque tienen mucha más experiencia
desde el punto de vista del conocimiento de la Torá, sino también experiencia de vida, que es lo importante, ¿no? Y es por eso que estos levitas que no pasaban al retiro inmediatamente, porque no existía esa parte, siguen siendo levitas hasta el fin de sus días, pues tenían esa misión de ir preparando a las nuevas generaciones. Habla de cómo celebrar Pesaj, hoy habla de Pesaj Sheni también, cuando usted celebra el segundo Pesaj. Habla también de la nube sobre el tabernáculo, sobre cómo debía prepararse el tabernáculo, levantar el tabernáculo, cómo era que el pueblo de Israel se preparaba, instalaba, levantaba el tabernáculo, cuando la nube indicaba, la columna de fuego, la columna de nube indicaba que ya debía movilizarse. Pero aquí hay algo muy interesante porque rompe el patrón en ese momento, habla de las trompetas de plata y de repente, hermanos, antes del episodio de que los israelitas salen del Sinaí y llega un momento en el cual empiezan a quejarse, hermanos, ¿se acuerdan? Dice que ya estaban cansados del maná. Ya no queremos pan del cielo, queremos carne, ¿sí? Pero es muy interesante, hermanos, que nosotros podamos ver en nuestra Biblia dónde está ese episodio, entre qué cosas está ese episodio. Yo quisiera que buscásemos en nuestra porción, esta porción de Juanoteca, capítulo 10, versículo 35 y 36. Al partir el arca, Moshe decía: levántate, Hashem, que se dispersen tus enemigos y huyan de tu presencia los que te odian. Y cuando ella reposaba, decía: reposa tranquilo, Hashem, entre las miriadas de miles de Israel. Hermanos, este es un texto enigmático, porque no solo porque está fuera del lugar donde debería estar, porque si usted se da cuenta, todo lo que está hablando antes de esta palabra, ¿verdad? Usted ve que en el capítulo 9, versículo 15 al 23, está hablando acerca de cómo Israel se instalaba en los lugares, levantaba el campamento. Y esta porción, este fragmento que usted ve aquí, debió estar después de esta parte. Debió, por lógica, debió haber estado allí. Pero la pregunta es: ¿por qué no está aquí? Salta a hablar de las trompetas de plata, si se fija. Luego habla del pueblo cuando sale del Sinaí. Luego habla del suegro de Moshe que lo fue a visitar, de Yitro, ¿se acuerdan? Por cierto, de él hablamos hace 2 años atrás. Hablábamos de que Yitro era la persona. ¿Por qué Yitro es importante en esta historia? Porque fortalece a Moshe y al pueblo, porque Yitro era aquella persona, como lo describe la tradición judía, el que va contracorriente. A pesar, hermanos, a pesar de las situaciones que pudiesen haber sido, a pesar de que hubiesen sido situaciones difíciles para él, hermanos, porque él no es judío, en ese momento, hermanos, Yitro acepta
al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, en ese sentido, hermanos, inmediatamente él es criticado por su propio pueblo. Y él no escatima en seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Y por eso es aquella persona que realmente, hermanos, esa persona que va contra la corriente. ¿Sí? Luego de allí, hermanos, es el momento en el cual se da, ¿verdad?, el texto que hemos hablado en este momento. Y luego en el capítulo 11, el pueblo se rebela contra Hashem. Quieren carne. Dice que estaban hastiados del maná. Estaban cansados de comer maná. Y no me explico por qué. Porque el maná, como vamos a hablar ahora, tiene unas cualidades muy específicas. Es llamado pan del cielo. Y ahora vamos a hablar de lo curioso del maná, pero de sus propiedades. Pero este pueblo dice, estamos cansados del maná. Habían salido del Sinaí. Yitro los visita antes de salir. Inmediatamente después viene el momento de que se quejan. Y después de allí, Moshe tiene que llamar a los ancianos porque la situación se forma difícil, ¿verdad? Y al final, porque Dios los llama a los 70, Hashem les provee carne. Posteriormente dice el Midrash que después que pidieron carne, esos que pidieron carne, literalmente, ¿verdad? ¿Ok? El capítulo 11, versículo 33 dice: la carne aún estaba entre sus dientes. Todavía no la habían consumido cuando Hashem se enojó contra el pueblo. Hashem castigó al pueblo con una epidemia muy dura. Y a esa gente que se quejó, la carne se le salía por las narices. Dice el Midrash. Allí fue llamado el lugar Kibrot HaTavah, sepultura de la codicia, pues allí sepultaron al codicioso pueblo. Y hermanos, inmediatamente en el capítulo 12 empieza Miriam y Aarón a criticar a su hermano por Sífora. Y es allí donde a Miriam pues le da letra. ¿Qué tiene que ver, hermanos, esos episodios tan difíciles con este texto que está aquí? Si usted se fija, hermanos, para aquellos que hemos visto, sabemos del hebreo, hay algo extraño en este texto. Aquí está una letra Nun que no es traducida ni colocada como traducción en el texto. Ella no tiene traducción. Es más, ella es un símbolo en este texto. No es leída. Este es el capítulo, versículo 35 del capítulo 10. Pero cuando usted se va al lado de acá, hermanos, cuando termina la palabra Israel aquí, hay una nun al revés. Y es muy curioso porque toda Torah tiene esto, pareciera un error. Pero es Dios el que colocó propositalmente, mandó a colocar propositalmente estos dos símbolos que no se ven en español. Entonces, la pregunta es, ¿qué significan esos símbolos? ¿Por qué hay un cambio de este episodio? Se atrasa este episodio, se coloca en el lugar antes de la queja, se coloca antes de la queja. E inmediatamente, después de que dice,
levántate, Señor, sean dispersados tus enemigos. Y cuando el arca reposa con los millares de Israel, inmediatamente viene el problema de los que querían caer. Ok, vamos a ver cuál es el misterio de este pasaje. Rashi, un comentarista de la Torá, el Pentateuco, menciona y explica en nombre del Midrash, que son las traducciones, hermanos, que hay, la tradición judía que hay de los textos, que este pasaje fue destacado de esta manera para indicar que este no es el lugar al que pertenece realmente este versículo. Esas nun que están allí es para decir, este texto no va aquí. ¿Ok? Son parte integral de la descripción del orden de la marcha del campamento judío que aparece antes en la parashá, que yo les di el versículo, debe ser a partir del 9:23. Después del 9:23 inmediatamente debió seguir, y cuando el arca se movía, Moisés decía, allí debió haber estado esta porción, pero no está, se atrasó, se puso más adelante. ¿Sí? Las letras nun invertidas son para hacer una pausa entre 3 episodios en los cuales el pueblo judío pecó. Entonces quiere decir, hermanos, que estas letras nun invertidas están allí, una al inicio y la otra al final, como para hacer como entre comillas, ¿no? Parecieran como si fueran las comillas nuestras. Esas dos letras, dicen los sabios en el Tratado de Shabbat 116, dicen, son para indicarnos 3 momentos en que Israel pecó. Y eso trajo como consecuencia, hermanos, esos 3 episodios de pecado trajeron como consecuencia todo lo que viene después. Miriam, luego viene espías, luego Cora, ¿sí? Luego una situación con Bilam, al final las envía a midianitas para seducir al pueblo de Israel, caen en Balpeor, ¿se acuerdan? Entonces una serie de situaciones empiezan a ocurrir producto de estos 3 episodios que van a parecer insignificantes. Pero las cosas pequeñas que parecen insignificantes, hermanos, se pueden convertir en cosas muy grandes porque empiezan a desgastar nuestra espiritualidad. Fueron insertados en el texto justo después de la descripción de la salida del monte Sinaí por algo, para formar una pausa en una peligrosa continuidad entre 3 desastres históricos. Quiere decir que la pusieron después de la salida. Miren, el pueblo de Israel había quedado un tiempo después de la entrega de la Torá, del becerro de oro, había quedado en el monte Sinaí, pero era necesario movernos de allí, hermanos, para ir a la tierra prometida. Ese es el fin o el objetivo nuestro, no era quedarnos en el Sinaí, era entrar a la tierra prometida. Entonces era necesario salir de la zona de confort, salir del lugar donde estábamos, bueno, que no era tanto confort porque era el desierto, e ir caminando hacia Israel. Vamos a ver cuáles son estos 3 momentos históricos que se encuentran en la porción, muy un poco maquillados, porque usted no los nota a simple vista. Parecieran ser cosas que el mismo texto va narrando y parece tan normal narrar los sucesos, ¿no? El primero, dicen los rabinos, y lo coloco entre comillas porque es una cita literal de los sabios. En el capítulo 10, versículo 11, dice que en el año 2 del Éxodo, en el día 20 del segundo mes
¿ok? Se elevó la nube sobre el tabernáculo de testimonio. Y que, versículo 13, viajaron por primera vez a la orden de Hashem por medio de Moshe. El pueblo partió del Sinaí. ¿Ok? Inmediatamente los rabinos se preguntan, ¿qué pasó en este episodio? ¿Por qué este episodio es marcado como un suceso trágico? Los rabinos lo describen de la siguiente manera. El pueblo judío dejó el monte Sinaí como los niños excitados que salen de la escuela. Para nosotros que somos docentes, bueno, no tanto para nosotros, todos nosotros que hemos pasado por la escuela. Cuando es el último día de clases del año, ¿ok? Diciembre, el último examen, y usted está esperando, ahí sentado, contando los minutos para que se acaben, y usted decide, ¡soy libre! Ya no tengo que ir más por tantos meses a esa escuela. ¡Qué bien! Imagínese ese episodio, ese sentimiento, quiero que lo tenga en mente, ese sentimiento es el mismo sentimiento que los rabinos dicen que Israel estaba teniendo cuando salió del Sinaí. ¿Cuál es ese sentimiento? Al fin. Y aquí hay un problema, hermanos. Porque pueden haber dos cosas por las cuales usted puede ser movido. Antes de pasar a explicar, voy a que usted haga el paralelismo desde el punto de vista del día a día. Yo tengo un estudiante que él, desde que le conozco de séptimo grado, es un estudiante excepcional. Desde el punto de vista intelectual, usted puede verlo a él en el recreo, en cualquier hora, en cualquier momento, es con sus libros de matemática y de física. Todo el tiempo. Y él es feliz. Y recuerdo que el año pasado, cuando terminó el año, él me decía, qué tristeza irme de la escuela, porque van a venir las vacaciones, si bien es cierto, hay descanso, pero no voy a poder continuar estudiando porque los profesores se van de vacaciones. ¿Yo cómo voy a hacer? Quizás algunos dirán, pero ¿es por qué piensa así? Está como enfermo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no quiere irse de vacaciones? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tampoco se trata de irse al extremo, como le decía yo a él. Usted tiene que hacer su vida, le decía yo a él. Tiene que equilibrar entre las cosas. ¿Sí? No le critico su sentimiento de amor al estudio. Pero el punto no es hablar si él tenía que equilibrar, no. El punto es que yo quiero resaltar aquí es su amor por estudiar. Cuando regresó de vacaciones me dice que había salido, había disfrutado un poco. Yo le dije, qué bien, eso muy bien. Dice, me costó, pero lo hice. Bueno. Sin embargo, hermanos, hay otros que salen como diciendo, no quiero regresar más nunca, Señor. Pero si regreso quiero es porque quiero ir a ver a mis amigos, por eso voy, porque quiero ir a ver a mis amigos, hacer vida social. Pero nunca para saber qué voy a aprender. Yo quiero ir a la escuela solo por la moda, la ropa que me voy a poner, la mochila que voy a llevar. Y
Y eso pasa en todos los ámbitos, no en la escuela nada más. En todo lugar, inclusive en la iglesia del Señor también pasa. Pasa. En el trabajo, pasa también. En todo lugar. Porque tiene que ver con la intención del corazón. El problema está, hermanos, en que Israel en ese momento sale, va para la tierra prometida, pero hay un problema. El problema no era salir, no era que ya se acabó el año escolar, como lo ponen los rabinos, sino que, dado que todos los mandamientos de la Torah se originaron en el monte Sinaí, la posibilidad de que Dios incrementara la cantidad de mandamientos era real, solo mientras estuvieran acampando en torno al Sinaí. Ellos estaban felices de irse, ya que esto les ponía un tope a la cantidad de mandamientos. Es decir, no me estoy quejando, pero al fin ya Dios no me va a dar un solo mandamiento más. Se acabó, me dio todo el listado de lo que yo tenía que cumplir y ya. Sí, Él se queda allá vigilándonos, nos pasa nada más el recibo, a ver si estamos cumpliendo lo que nos mandó, pero ya no nos pone más nada, solo eso y ya. No, ya, hoy me he esforzado durante todo este año con álgebra, ya el otro año yo no tengo que ver más álgebra, ya, hasta ahí, ya se acabó. Pero miren, no, el otro año viene trigonometría, cálculo. Pero yo quiero acabar rápido, sobre todo los que pasan el bachillerato tan tortuoso, que dicen que ya yo no quiero ver más eso, porque yo lo que quiero estudiar es arquitectura. ¿Ven? Es lo mismo, hermanos, es el mismo concepto. Quiero que ustedes vean el mismo concepto, es lo que está pasando en Israel. Cuando debió haber sido todo lo contrario, ¿no? Ya Dios me preparó hasta aquí, me ha dado estas leyes y estoy tan preparado que puedo recibir otras más porque ya lo sé muy bien. Entonces, como todo fue de esa manera, ¿qué es lo que dicen los sabios? La alegría de irse fue el primer desastre. Ya esto nos basta, esto es suficiente. Y cuando una persona piensa de esta manera, hermanos, las posibilidades de caer son mayores. Porque estoy pensando que ya yo lo sé todo y que ya yo lo tengo todo y que no necesito más nada. Primer desastre. Porque esa alegría engaña, hermanos. Ni siquiera hubo un desprendimiento, un dolor al decir, ay, aquí fue el lugar donde Dios se manifestó. ¿Qué nos deparará? El Señor nos va a enseñar muchas cosas más en el camino. No, yo me quiero ir ya de aquí, ya, porque si se acaba esto, igual que los niños, como dice el pueblo, los sabios, así como los niños salen de la escuela. Segundo desastre. Luego de la salida, Dios nos mantuvo en movimiento por 3 largos días. Curioso el número 3 aquí, ¿no? Para simbolizarle, el número 3 en hebreo es la letra Gimel. Gimel, que es camello, que representa orgullo. Dios les dio 3 días dando vueltas, acampando, desacampando, acampando, desacampando. ¿Para qué? Para quebrar su orgullo. De la primera vuelta que salieron corriendo, hermanos, como los niños que salen de la escuela. Entonces Dios dice, bueno, vamos a ver, vamos a quebrar el orgullo de este pueblo y vamos a
que acampen y les voy a mostrar cuándo tienen que levantar y demás. ¿Qué sucede? Lo que Dios quería era llevarlos a su desierto, Dios. La tierra de Israel quería que llegaran rápido a Israel, tan rápido como fuera posible, pero eso iba a requerir de esfuerzo de la gente. Dios quería quebrar ese orgullo, quería que se esforzaran, pero ¿qué pasó? El pueblo se empezó a quejar por tener que armar, desarmar. ¿Quién no me entiende? Dios lo va a llevar a la tierra y ahora dice, ahora tengo pereza, volví de nuevo y armar, y ahora que ya estoy bien, ahora es que dice que nos tenemos que levantar y nos tenemos que ir. Dios les estaba guiando con mucha dureza y expresaron dicha queja de forma beligerante. El deseo de quejarse fue el segundo desastre. Primero, querían irse. Luego, cuando ya se van, aquí no entiendan, luego cuando ya se van, que ya van a entrar a la tierra, ahora se quejan de que tienen que estar armando y desarmando. Entonces, después de estos dos episodios, hermanos, Dios pone el texto que decimos cada Shabbat para retirar el rollo del arca. Y cuando el arca se movía, Moshe decía, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca reposaba, Moshe también decía, vuelve a los millares de Israel. Entonces quiere decir que después de estos dos primeros episodios, Dios le hace una pausa y le dice, ojo, cuidado, yo voy con ustedes, yo estoy con ustedes. Pero parece que los dos primeros episodios no han podido entender, cuidado con un tercero. Y aquí viene el tercero. Porque inmediatamente después, hermanos, de este texto que leímos, de la porción que decimos cada Shabbat, de Números 10, 35, 36, inmediatamente el capítulo 11 habla de queremos carne. El pueblo judío, el tercer desastre. El pueblo judío se permitió caer presa de los deseos de quienes les habían acompañado desde Egipto. Curioso. Todo empieza con quererme ir, querer salir del lugar, hermanos. Yo querer caminar, ser libre, pero cuando obtengo mi libertad, que es algo muy curioso, a veces usted dice, pero eso es imposible, hermano, yo lo he visto con mis ojos, han pasado y yo he visto esta historia repetirse en muchos, una y otra vez. Quiero ser libre, entonces Dios va y lo ofrece, pero eso no va a ser fácil, tiene que ser con esfuerzo, y de repente, yo no me quiero esforzar. Eso es mucho para mí. Armar y desarmar campamentos, yo no quiero. Entonces estamos presas al tercero. ¿Por qué? Levántate, Señor, dispersa a los enemigos. Porque si el Señor no hace eso, el enemigo puede entrar en esta historia. Lo he repetido muchas veces. Aquí en el pensamiento judío no existe tal cosa como que el diablo es el culpable de todo, el enemigo es el culpable de todas las cosas. No. Es usted decide. El enemigo sí existe afuera. Hasta hay enemigos que somos nosotros, el propio Yetzirah de las personas también son enemigos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Usted decide. Y llega el tercer desastre. La gente
gente que salió de Egipto, gente que no tenía cimiento, gente que realmente no era judía, que su añoranza todavía estaba en Egipto, que se habían ido porque no les había quedado de otra, porque estaban con miedo, porque esa fue la razón que esa gente de Egipto salió. Esa multitud que dice el libro de Éxodo que salió, que se juntó con Israel para salir, muchos de ellos no estaban convertidos verdaderamente. Era por conveniencia. Y esa gente empezaron a susurrarle a los niños que habían salido de la escuela corriendo. Oye, curioso, ¿no? Así porque fueron como la voz de la serpiente con su lengua viperina y empezaron a seducir y a decirle: ¿tú no tienes hambre? Sí, pero yo tengo maná. Pero tú no te acuerdas de lo que comíamos. Lo que comía él, pero no yo, porque yo estaba esclavo en Egipto, él sí estaba libre. Ah, pero yo me aprovecho porque quiero ganar adeptos, porque uso a la persona para hacer mi voluntad, pero la manejo a tal punto que esa persona crea que yo estoy con ella, pero en realidad no lo estoy. Yo estoy velando por mí. Porque esa era la actitud de esta gente que había acompañado de Egipto. ¿Usted qué cree? ¿Que yo estaba preocupado por los israelitas, que no tenían comida? No, para nada. Ellos lo que querían era crear un boicot tan grande que la gente se rebelara, que la gente empezara a hacerle una huelga masiva y una revolución para derrocar a Moisés. Eso es lo que yo quería. Y junto con Moisés, a Dios mismo, quitarlo de la historia, porque este Dios no nos ha dado lo que nos prometió, donde está la tierra de leche y miel que nos prometió. Pero estoy buscando mi beneficio, no el beneficio de todos. Quienes protestaron por estar sometidos a esa dieta de maná. Ay, hermanos, ¿saben que el maná, en la Torá hablan muy bien de él y dice que es el pan del cielo? Él venía en las mañanas como una escarcha, ¿verdad? Parecía una semilla de cilantro. Dicen los rabinos que el maná caía de maneras distintas, hermanos. Si la persona era justa, el maná le caía a usted en la puerta de la tienda. Usted ni siquiera tenía que salir ni caminar, usted recogía el maná. Si usted no era tan justo, el maná caía para usted en la mitad de la tienda, en la mitad del campamento. Tenía que caminar, ir a buscar, recoger, ¿verdad? Pero si usted era un rasha, usted era uno de estos del grupo de Egipto, el maná caía fuera del campamento. Búsquelo allá. No, porque la porción venía para cada cual. Y espiritualmente, hermanos, el maná hacía algo sobre la vida de la persona, aunque usted no lo cree. Es el pan del cielo. Todos los nutrientes estaban en el maná. Todo lo que necesitaba el ser humano. Y todo era consumido al punto, hermanos, ¿usted sabe qué? Que con la dieta de maná, usted no tenía que hacer ningún tipo de necesidad. No había. Porque todo el cuerpo lo absorbía.
y no era necesario. Para los justos, usted podía comer el maná. Esto es lo curioso que dicen los rabinos. El maná usted podía comerlo tal cual aparecía si usted era una persona justa. Pero si usted no era una persona justa, usted tenía que molerlo y hornearlo. La semilla para hacer lo que quisiera. El maná, dice la tradición, que tomaba el sabor de lo que usted quisiera, siempre y cuando fuese justo, ¿no? Lo que usted quisiera. Si usted quería comerse un buen dulce de chocolate, el maná tenía sabor de dulce de chocolate ese día, pero mañana tenía el sabor de un buen arroz con pollo. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, hermanos, claro, usted dirá, qué exagerados son los rabinos. Y estoy poniendo arroz con pollo, eso no sabe que están muy mal. Pero, no, y me faltó algo, un buen flan. Hermanos, yo estoy poniendo esto de ejemplo porque en el fondo, hermanos, quiere decir que el maná nos daba a nosotros toda satisfacción, es lo que los rabinos están diciendo. Desde el punto de vista físico que hablamos, porque es el gusto, no era simplemente algo insípido, algo que simplemente me pone una venoclisis para que no me deshidrate, y ya no era eso, era gusto real. ¿Me explico? No era algo disociado del placer que se siente de alimentarse y comer. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, esta gente que no era buena, que no experimentaba a profundidad el milagro del maná, esta gente empezó a quejarse y empezó a arrastrar con ellos a Israel a decir, queremos carne. Extrañaban los vegetales, los puerros, los pepinos, ¿verdad?, de Egipto, y no podían satisfacer sus deseos de carne fresca. La amargura por la dieta eventualmente se esparció hasta acabar con las restricciones sexuales que les habían sido impuestas en el Sinaí. El año pasado yo hablaba, hermanos, antepasado, yo hablaba que todo esto era una excusa. Si usted se fija, hermanos, vamos a buscar ese texto. Números. Números 11, versículo 4 dice, y la gente extranjera, que fue la causa aquí, ¿no? Los egipcios que se mezclaron con ellos, tuvieron un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Hermanos, piense muy bien cómo lo comíamos de balde si éramos esclavos. Nosotros ni pescado comíamos. Porque éramos esclavos. O sea que este argumento no era de nosotros. ¿Quién lo dijo? Los extranjeros. Esos egipcios que estaban allí empezaron a decirnos y a susurrarnos, acuérdate del pescado. Pero si yo nunca comí pescado. Lo comimos
de balde. La palabra de balde está allí muy clara, hermanos. De balde es gratis. Lo comíamos gratis. Escuchen, hermanos. Lea entre líneas. ¿Qué quiere decir de balde? Gratis. Yo allá no tenía que cumplir todo este montón de mandamientos para comer pescado. Porque ahora, para que yo me pueda comer este maná y sepa lo que yo quiera, tengo que cumplir ese montón de mandamientos. Si yo no lo quiero cumplir, porque yo no lo quiero cumplir, tengo que salir del campamento a buscar eso allá. Cuando lo traigo, tengo que moler. Tengo que hacerlo para que sepa lo mismo para mí, pero no es que sepa lo mismo para mí. Sabe lo mismo para mí, se convierte en algo tedioso porque mi vida está caminando fuera del propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Como yo estoy hundido, no me quiero hundir solo. Entonces me voy a buscar a otros que me apoyen. Y luego todos decimos que comíamos pescado de balde. Gratis. Y empiezo a sembrarles que esa Torah es. Porque, hermanos, realmente eso era una excusa. Realmente la queja no era por la carne, era porque ellos querían vivir bajo la carne. Ese era el problema. Y como querían vivir bajo la carne y sabían que Dios les daba maná del cielo, si cumplían la voluntad de Dios, el Señor derramaba su bendición sobre ese maná y sabía a manjares. Entonces, yo no quiero eso. Yo quiero, por mi propio medio, obtener la comida. Y al final, hermanos, si usted se pone a analizar, y va a sonar muy así de pueblo, pero al final, hermano, usted se desgasta tanto. Teníamos maná, pan del cielo, estábamos fortalecidos con el pan espiritual, y hoy que preferimos irnos a trabajar, comer ese pan, y el 80% lo botamos en la cloaca. Porque queremos hacerlo por mi propio medio. Pero yo quiero pescado de balde, gratis, sin esforzarme, sin seguir a Dios. Y esto se une a lo que Dios dice en su porción hoy, que habla de que Moshe era una persona humilde. Dice la palabra que Dios se acerca al humilde, pero al altivo él percibe de lejos, ¿verdad? O sea que Dios se aleja de la persona altiva, al punto que como esa persona es altiva, Dios dice, tú puedes con tus propios medios, entonces entiéndela, te la tuya el mundo, yo no te ayudo. Pero el humilde, como sabe que necesita de Dios, entonces Dios le provee lo necesario. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Estaba diciéndole, es que queremos por nuestra propia fuerza ese pescado, porque lo que quiero en realidad es que yo no quiero que me restrinjan con leyes. Y ese era el problema que tenían los egipcios. Entonces sigue diciendo, comíamos de balde, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, cosa que no comíamos. Y ahora nuestra alma se seca, hermanos. Claro, nuestra alma, nuestros sentimientos, emociones se secan. La carne se seca, claro está. Pues nada si no es maná en nuestros ojos. Y es muy interesante que en medio de esa situación, el deseo por la carne y por los lujos de Egipto llevaron al tercer desafío. Quiero salir corriendo como los niños, ¿no? Ya quiero acabar ese episodio de la escuela. Está bien, vamos a salir.
ahora me empiezo a quejar porque no quiero esforzar. Y por último, termino haciendo ¿qué? Deseo carne y lujos, deseo bienes materiales. De Egipto, añorando el pasado. Ese fue el peor de todos los desastres. Y eso trajo como consecuencia todo lo que viene después en las próximas funciones que vamos a ver. Pero usted se diga, ¿qué hay de malo en todo esto? Yo no le veo nada de malo. ¿Acaso no es común ver a los niños alegrarse al salir de la escuela? ¿Acaso no es común quejarnos ante las situaciones que nos exigen esfuerzo? Todos en algún momento nos hemos quejado, podemos decir eso, nos hemos quejado. Inclusive, hermanos, hasta el más bendecido se queja. ¿Se queja de qué? Ay, tengo un buen sueldo, pero tengo que trabajar. Pero gracias a Dios tengo mi trabajo, pero ay, qué pesado es. Hay quejas. Y alguien dirá, bueno, pero ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en quejarse? Sin embargo, cuando usted ve Números 11:1, dice, el pueblo se quejó a oídos del Eterno, y lo oyó el Eterno, y ardió su ira, y se encendió ello fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. Escuche, hermano. Extremos del campamento. ¿Usted sabe qué significa eso? Los rabinos dijeron, extremos del campamento son las personas que guardan los límites o los linderos del campamento. ¿Y quiénes son ellos? Los sabios. Quiere decir que el quejarme llevó inclusive a que los sabios, los justos, sufrieran por causa de los quejosos. ¿Qué problema? Y alguno dirá, bueno, quizás eso de quejarse no, pero podemos aceptar la tercera. Pero ¿será que el discurso de Moisés había sido demasiado exagerado, desproporcionado? Cuando usted lee el texto, mire lo que dice Moisés. Moisés está bien enojado, decepcionado, en fin, una cantidad de sentimientos. Mire lo que dice. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Capítulo 11, versículo 11 al 15. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, Señor? ¿Que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí a este pueblo? ¿Acaso yo me pedí esto? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne, Señor, para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, y si tú me dices a mí que yo tengo que cargar con esto, propiamente lo que le dice Moisés, yo te ruego que me des la muerte. Acaba conmigo. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. En pocas palabras, Moisés dice, mira, ¿sabes qué? Yo no soporto. Y si esto es un castigo de lo que estoy pasando y pagando, mejor llévame, porque yo no me quiero quedar aquí. Que esto es demasiado. Y déjenme decirle, la respuesta de Dios fue tan contundente. Ah, sí. Espérate, no te preocupes. Yo arreglo ese problema. ¿Quieres carnes?
seguros. Bueno, les voy a dar carne. Pero cuando se las estén comiendo, ni siquiera van a degustarla cuando yo voy a acabar con ella. Y se las voy a dar, no voy a acabar con ellos antes, ¿sabes? Porque Dios pudo acabarlo, ¿no? Dios no pudo acabar con todo de una vez, no. Yo espero, voy a darles la carne, para que no digan que yo no puedo dar carne. Se las voy a dar. Pero luego cuando se la coman, entonces allí, medida por medida. Quizás Moisés estaba diciendo, ay Señor, pero ¿cuándo traes juicio? Espérate, Moisés, espérate. Ellos quieren carne. Vamos a darle carne. Todo esto es una amenaza inminente en la vida. Hermanos, yo quisiera que usted aplicara esto a qué pasa conmigo hoy. ¿Se acuerdan del primer caso? Los niños salen en la escuela cuando acaban. Estudiar en una experiencia espiritual. Debe haberlo sido para Israel, hermano. Estaban en el Har Sinaí, recibiendo la Torá de Dios, todos los mandamientos estaban allí. Pero ¿qué dijeron ellos? No, nosotros nos queremos ir. Porque no queremos más mandamientos. ¿Sí? Toda experiencia espiritual te da fuerza de crecer y de ampliar tus horizontes emocionales y mentales, pero ¿qué hizo el pueblo? Deseaba tomar el camino más fácil. Yo no quiero más cosas en mi vida. Estar donde usted está, siguiendo al Señor, no ha sido fácil. Ha sido desprenderse de cosas. Ha sido un camino difícil. Ha sido un estudiar y aprender. Y todavía sigue siendo un estudiar y aprender. No salir y decir, ya lo tengo todo, ya lo sé todo, ahora me voy. Es un constante aprendizaje. Pero el problema es que el pueblo dice, no, yo quiero el camino fácil, yo quiero ser libre, ya, métanme en la tierra prometida, que no me den más mandamientos porque ya es demasiado, con eso que tengo que me dieron, ya como que es mucho. El segundo episodio, empezaron a quejarse de que tenían que armar y desarmar, ¿no? Quejarse es otra forma de distanciarse de la experiencia espiritual. En la primera, yo mismo deseo distanciarme porque yo digo, no, esto es muy pesado para mí, ya yo terminé de estudiar, ya no voy a seguir estudiando más. Y esta es la táctica del Yetzer Hará. La táctica del Yetzer Hará es dejarlo a usted que no siga buscando de Dios. ¿Sabe cuál es la segunda táctica que usa? Después que usted empieza a distanciarse y a decir, no, ya yo llegué a un nivel espiritual, ya yo no necesito. Y póngase a analizar, cuando usted dice que llegó a ese nivel espiritual, su vida espiritual empieza a decaer. Inmediatamente empieza la queja. Forma de distanciarse de la experiencia espiritual. Dios quería llevar al pueblo a la tierra prometida directamente para que estuviesen conectados con Él. Pero ¿qué sucede? Ellos quisieron un poco de distancia. Dios, no te metas en mi vida. ¿Ok? Tú allá y yo acá. ¿Sí? Por eso se quejaron. El fuego celestial que les podía haber elevado e inspirado, ¿ok?, lo absorbieron en cambio como algo que debilita y destruye. Empezaron a verlo, ay, ahora armar, ahora desarmar. Ay, ahora yo tengo que ir. Ay, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y esa misma queja, hermano, aunque usted no lo crea, debilita la espiritualidad. Porque cada vez que usted va a hacer algo para Dios, lo va a ver como algo pesado.
ahora ir de nuevo a la congregación. Ay, yo no quiero ir. Pero bueno, entonces lo ven como un peso. Es un peso. Una carga que al final, hermanos, termina incidiendo directamente en su relación con Dios, aunque no lo crean. Usted mismo decidió, ya lo sé todo. Ahora, Dios, ten distancia conmigo, yo quiero mi espacio también. Pero como no quiero que gobierne todas las áreas de mi vida, entonces empiezo a quejarme. Y ese quejarme influye en todo lo que hago, al punto de que lo que yo era en el punto 1 de lo que yo sabía y que dije que había llegado al nivel espiritual, y por eso Pablo me trata de decir, mire que diga que está firme, mire que no caiga. Entonces eso hace con que caiga la persona que había aprendido tantas cosas, y eso abre la puerta al tercer punto. El deseo del mundo, de la carne, de lujos, y allí la persona se va, porque todo fue un proceso. Pastor, ¿y yo qué hago? ¿Hay un antídoto? Sí, le voy a dar el antídoto ahora, espérense. El tercero, no se preocupe, hay un antídoto en la Torah. ¿Cómo hago yo cuando tengo toda esta situación, no? La objeción al maná se basa en esta propiedad de ser una comida para el alma. ¿Sí? En lugar de que el hombre consuma su propia comida, cuando come maná, es su comida la que lo consume a él. ¿Usted sabía eso? Cuando usted comía maná, usted no consumía el maná lo consumía a usted. ¿Por qué? Porque el maná sacaba toda ese deseo y esas cosas de la carne, y él consumía eso. Y toda la parte espiritual pasaba a su ser. Esa era la propiedad del maná. El Eref Raf, o la persona, los grupos, los malvados, la multitud de gente que acompañaron a los judíos en la salida de Egipto, estaban interesados en la espiritualidad. Sí, no es que no estaban preocupados por la espiritualidad, sí estaban preocupados por la espiritualidad, pero no estaban dispuestos a ser consumidos por ella. O sea, yo quiero a Dios, pero que Dios no se meta en mi vida. ¿Sí? Inmediatamente, esa resistencia a que Dios, a través de ese maná, podía traer vivificación espiritual, esa misma barrera creada por la persona, hace con que, ¿verdad?, lo que dice aquí, no querían habitar en un mundo en el cual la principal preocupación de la vida fuera el nivel de apego que tuviera uno con Dios. Ellos no querían eso. Ellos solo querían que el maná, mire usted, el maná les quitara el hambre físicamente, que supliera sus necesidades de sabor, gusto, e inclusive que ellos tuviesen fortalecidos, que tuviesen las fuerzas para llevar adelante todos los quehaceres, pero que Dios no se meta conmigo. O sea, quiero todo sin esfuerzo, fácil. Ajá. Ellos también querían estar un pie aquí y otro pie acá. Ajá. Sí. Todo fácil. Al punto de que quiero un pie en el mundo, pero quiero otro pie con el maná. Yo quiero que ese pan esté,
porque ese no me produce necesidades, ese en realidad pues me alimenta muy bien y todo lo demás, pero a la gente buena le sabe bien, pero a mí no me sabe tan bien. Entonces yo quiero que me sepa bien, aunque yo esté haciendo mi vida como me dé la gana. Eso es lo que ellos querían. Querían era recibir, y a pesar de que Dios mandaba maná para todos, e inclusive para el malvado, les mandó maná. No sabía lo mismo. ¿Por qué no va a saber lo mismo, hermano? Porque mi deseo es seguir la carne. Entonces, si mi deseo es seguir la carne, por más que espiritualmente el maná quisiera consumirme, la barrera no permite que ese maná me consuma para que me dé el sabor agradable que yo quiero. No sé si me explico, el punto está aquí, el punto está en la barrera. Y esa gente quería sabor, quería todo lo que correspondía al pasado en Egipto, pero sin necesidad de desprenderse de lo que eran. Ellos también querían saborear la diversión y los placeres físicos. En resumen, los tres desastres históricos. Alegría de irse, quiero ser libre. Porque yo quiero ser libre. Ahora ya eres libre, pues está bien, vamos para la tierra prometida. Me empiezo a quejar porque me tengo que esforzar. Y por último, luego que empiezo a quejarme y a decir que no era lo que yo esperaba, armar y desarmar, empiezo a sacar excusas de cosas que no tienen ni razón ni sentido, ni lógica tienen. Y empiezo a buscar la excusa de que quiero carne y lujos. Argumentos totalmente inválidos. ¿Sí? Todo se resume en falta de obediencia. Ese es el resumen. En pocas palabras, todo este proceso es falta de obediencia. O sea que la persona tiene que trabajar en eso. El pueblo de Israel tenía que trabajar en obediencia. Por eso es que le voy a decir algo. El mejor antídoto para Dios trabajar en la obediencia es sometiéndolo a más tribulación. Si usted no pasa esta prueba de aquí y usted no es obediente, Dios les va a poner más problemas, porque lo ama. Y agradézcale que le está mandando más problemas, porque va a llegar el día en que Él le va a decir: ¿sabes qué? Ya hice todo por ti, voy a darme media vuelta y no existes para mí. Ese está peor, porque cuando Él quita su rostro, hermanos, es usted y el mundo, como dice el propio Pablo, entrégalos a Satanás. Literalmente, y no es entrégalos a Satanás, hermano, de cachito ni nada de eso. No. No sé por qué interpretan ese texto así. No, entrégalo a Satanás, entrégalo a su propia carne. Él va a ser guiado por su propia carne al punto que él mismo se va a autodestruir. Satanás no va a tener que ver mucho en eso. Él mismo se autodestruye. ¿Sí? ¿Cuál es el SOT de todo esto? ¿Cómo yo aplico el SOT, este pasaje en mi vida? ¿Cómo yo hago para ir en contra de estos tres momentos históricos que pecamos? Como si mi vida está teniendo alguna falla entre las tres que están allí. ¿Qué hago yo? Entonces Dios dice: voy a colocarles el texto. Y cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Ese texto es la clave para vencer.
todo este proceso. Miren, la letra Nun representa fe y consistencia. Representa fidelidad, la letra Nun. Si la Nun está invertida, quiere decir que está al revés, es lo contrario. Representa la inconsistencia y la autocontradicción. ¿Por qué Dios mandó a poner esta Nun invertida? Para decirle, yo lo que quiero es obediencia, fidelidad. Y quiero, ¿qué cosa? Consistencia, perseverancia. Pero, como ellos quisieron invertir y hacer todo lo contrario, miren lo que pasa. Fíjense muy bien, la Nun invertida está al final. Miren, Dios le está diciendo, miren lo que pasaría si ustedes hacen lo contrario. Miren la Nun y empieza la historia de que querían carne. Esto les sucederá si ustedes siguen ese camino. Si quieren la Nun invertida. Pero si ustedes vienen con la Nun como está, que es la primera, si ustedes se fijan en la primera, cuando aparece el texto, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Si ustedes siguen la voluntad de Dios y son fieles a Él, Él peleará las batallas por nosotros. No nosotros preocuparnos. Y eso es lo que nos quiere decir el texto. Los dos versos separados por la Nun invertida describen el antídoto para la inconsistencia, la falta de perseverancia, la falta de fe. Cuando Moshe vio que la nube de gloria empezaba a ascender y a partir, simbolizando el deseo de Dios de que el pueblo judío reanudase su viaje, él proclamó, levántate, Dios. Esta proclamación era que una confirmación del deseo de Dios y una expresión del deseo de Moshe de subyugar sus deseos a Dios. El antídoto para la falta de perseverancia es subyugar mi voluntad a la voluntad divina. Yeshua lo deja muy claro en aquel momento en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Y no solamente eso, sino que también en el Gashmaní también dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el segundo fragmento, que dice que cuando reposaba el arca, menciona, cuando el arca descansó, Moshe proclamó nuevamente, retorna Dios. Cuando usted subyuga sus deseos a Dios, levántate, Señor, sobre mí y tú gobierna mi vida. Una vez que usted acepta eso, entonces Dios puede reposar en su vida. Ese fue el problema. Cuando usted ve la historia de Yeshua, ya para ir cerrando un poco esta parte, cuando usted ve en Juan aquel pasaje tan conocido, ¿no? Juan capítulo 6. Versículo 25 en adelante, habla acerca, después de la multiplicación de los panes y de los peces. Curioso, ¿ah? Maná y el pescado de balde, aquí están, ¿no? La misma historia, solo que Yeshua le da un giro a la historia. Porque el pueblo se había quejado del pan y que querían pescar, comían pescado de balde. Y cuando llega la historia de Yeshua,
Yeshua multiplica panes y peces también. Pero luego de recibir ese milagro, porque Yeshua predicó, pero la gente tenía hambre, y se acuerda que le dijeron a sus discípulos dijeron, mira, no tenemos, nada más que tenemos esta cantidad de panes y de peces. Yeshua que les dice, denles de comer. Ay, pero Señor, no tenemos, ni aunque vayamos a comprar, nos va a alcanzar para esta cantidad de personas, casi 5,000, sin contar niños y mujeres. Yeshua multiplica los panes. Yeshua sale de ese lugar, va hacia otro lugar, y en el versículo 25, Yeshua lo hallaron del otro lado del mar y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 6:25, Juan 6:25, versículo 26, Yeshua les respondió, de cierto digo que me buscan, no por habéis visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Ustedes no me buscan por la palabra, ustedes me buscan por el milagro. Y hoy en día la gente va a la iglesia buscando el milagro y no la palabra. Porque van en busca de milagro. Y cuando no tienen unción, me cambio de iglesia. Y cuando no tienen poder, no tengo el diente de oro, no tengo el polvo de oro, no camina el cojo, no camina, no ve el ciego, entonces, no, es que aquí me exigen mucho, yo lo que quiero es milagro y poder y el culto de poder, porque yo quiero el culto de poder. La gente se mueve por milagros, y esa gente que se mueve por milagros son idénticas a esta que está aquí. Los milagros son para los incrédulos. Vuelvo y lo repito. En el judaísmo el milagro es para el incrédulo, no para el creyente. Y si usted vive su vida solo pensando en el milagro que le va a acontecer, porque usted va a buscar a la iglesia el milagro, cuando el milagro lo tiene todos los días, porque usted lo que quiere es poder, cosas que le den, déjeme decirle que usted está como aquella gente que fue a buscar al Señor Yeshua no por la palabra que él habló. Por eso les dice, miren, trabajen por la comida que permanece y no por la comida que perece, porque ese pan que se comieron, ¿saben qué? Dentro de unas horas lo van a digerir y al final eso va a la letrina. Ustedes están viniendo a buscar porque dirán, lo que quiero es pan sin trabajar. Es que este rabino ambulante nos da pan y vamos a seguirlo porque lo que queremos es que nos haga milagros y milagros y milagros. Quiero una vida fácil, quiero una vida libre, quiero una vida sin problemas, quiero una vida sin armar y desarmar el tabernáculo, y quiero una vida con todos los bienes materiales. Quiero pescado, quiero pan. Y esa es una verdadera vida, ese es mi Mesías. Lastimosamente, analicen cómo está la iglesia hoy. Está así. Así está la iglesia hoy. Pero cuando llega la palabra realmente, no. Ya yo no quiero, estás cortando mi libertad, me empiezo a quejar, y luego, por último, regreso donde está. Porque así es que pasa. Miren lo que dice. La gente empieza a preguntarle, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Qué señal tienes para que te creamos? Versículo 30. ¿Sabes qué? Nuestros padres nos dieron el pan del cielo. Moisés nos dio el pan del cielo. ¿Qué señal tú nos das? Oye, acaba de darle el pan, multiplicar los panes y los peces y todavía quiere más. ¿Qué señal nos das? ¿Saben qué? Le dijo Yeshua. No fue Moisés el que les dio el pan del cielo.
No fue Él, sino mi Padre que está en los cielos fue el que les dio el pan del cielo. Ese maná que se quejaron, ¿no? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Entonces vienen ellos y dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Porque quiero vida fácil, ¿no? Danos de ese pan. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, o el que me sigue a mí, es lo que literalmente quiere decir. El que me sigue a mí, carga mi yugo. ¿Ok? Eso es lo que significa. No el que viene a mí y dice, voy a los pies de Cristo, levanto la mano y acepto al Señor Jesús como mi Salvador, como digo Charles Finney. Hermano, el que viene a mí significa el que me sigue y el que carga su cruz y el que se pone yugo, ¿ok? Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, el que sea fiel y obediente, una mala traducción, porque, ay, pero si yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Yo tengo vida porque el Señor dice que el que crea en Él tiene vida. No, hermano, espérese un momentito. El que cree en hebreo, emuná es fidelidad. El que sea fiel a Él y el que se le sea obediente, no tendrá sed jamás. Mas yo les he dicho que aunque me habéis visto, ustedes no son fieles. Y Yeshua los enfrentó así de frente. Inmediatamente se los dijo, aunque me han visto, ustedes no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Pero escuchen, el libre albedrío, usted escoge. ¿Ya? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, recordando esta parte de subyugar los deseos a Dios, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que me viene no pierda yo nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Vamos a seguir versículo 41, porque el tiempo no nos da mucho. Murmuraban entonces de él los judíos, está hablando de los habitantes de Judea, no los judíos como tribu. Los habitantes de Judea murmuraban de él, porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua el hijo de Yosef? ¿Cómo es que dice que del cielo ha descendido? Entonces Yeshua le respondió, versículo 43, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. Vamos a ir adelantando porque vamos a dar el tiempo. Versículo 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Y murieron por qué? Por desobedientes. Porque el maná es alimento espiritual. Usted sabe que el maná le daba a la persona esa fuerza para cumplir la voluntad de Dios, porque era un alimento espiritual. Y él le ayudaba a la persona. Si esa persona se sentía cansada y no quería orar, el maná le fortalecía para hacerlo. Pero ¿sabe por qué murieron? Porque desobedecieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. La muerte es a causa de la desobediencia, ¿no? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, no esa carne que querían allá por la desobediencia, sino el verdadero sabor real, el maná como tal. Yo les daré, que yo daré por la vida del mundo. Versículo 60.
Miren lo que sucedió, hermanos. Después de escuchar todas estas palabras, dice, y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. Hermanos, miren lo que dice aquí. Aquí no dice muchas de las multitudes. Dice muchos de sus discípulos. Es decir, que caminaron, comieron, andaron con él, decían que tenían el carnet de la congregación de Yeshua. Y esa misma gente que dijo, hermanos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿por qué, hermanos? Porque esos discípulos, que eran los que estaban tibios, empezaron a decirle a los 12, ¿sabes qué? Oye, tú eres esa palabra, tú vas a seguir ese camino. Y empezó. ¿Usted sabe qué hizo Yeshua? Por toda raíz del problema, ¿y qué le digo? ¿Usted también me va a dejar? Dígame. Porque si se quieren ir, váyanse. Así, hermano, Jesús se salvó. Hermanos, dura es esta palabra. Y sepa que el propio Yeshua le dijo, ¿ustedes también me van a dejar? Dígamelo. ¿Esto les ofende? Miren, no hay pañitos tibios. Esto es directo, de frente. Dime si te gusta o no. Pues, si vienes al Hijo del Hombre, su vida donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu, el pan del cielo que había descendido en aquel momento, daba vida para ustedes. Y la carne que estaban pidiendo, Yeshua está haciendo una alusión a todo ese episodio, en nada aprovecha. Mira lo que les pasó. Las palabras que yo les he dado son las mismas que el maná. Son espíritu y son vida para ustedes. Porque es la misma palabra de Dios. Yo no estoy hablando, como decía el versículo anterior, nada por mi cuenta. Es Dios el que me envía a hacerlo. Pero algunos de vosotros no creen. Algunos de vosotros no son fieles, no son obedientes. Porque es mala la traducción, porque dice, algunos no creen, piensan, que no creen en Jesús. Esa gente sabía y reconocía que Jesús era el Mesías, pero no eran obedientes ni fieles. Entonces Yeshua les dice claramente, hay algunos de vosotros que no creen. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Porque eso se nota en acciones y actitudes. Y quién lo habría de entregar, que es el caso de Judas. Y le dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos hermanos, no algunos, miren la palabra que usa, muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Volvieron atrás no es la mejor traducción. Volvieron a la vida antigua que tenían. Es lo que dice literalmente ellos. Volvieron a la vida que tenían, antigua, y ya no andaban con él. Entonces Yeshua le dijo, ¿queréis acaso irse ustedes también? O sea, Yeshua no nos va a detener. Miren, Yeshua no les dice, no se vayan, por favor. ¿Quieren irse ustedes también? Le respondió Kefa y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Yeshua les dice,
Le respondió: ¿nos he escogido yo a vosotros de los 12 y uno de vosotros es el Yetzer Hará? Que es mala traducción ahí porque piensan que es el diablo y literal, no. Y uno de vosotros se deja llevar por el Yetzer Hará, que es el caso de Judas. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Este era uno de los 12 el que lo iba a entregar y él era uno de los 12. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, la historia, de acuerdo con lo que Yeshua plantea en el Evangelio, se vuelve a repetir. Este camino no es fácil. Es un camino de obediencia, es un camino de desafíos para todos, que requiere de nuestro esfuerzo. Pero ojo, tengamos mucho cuidado, porque una cosa lleva a la otra. Miren los 3 episodios de esta historia. Quiero ser libre, me quejo y luego empiezo a desear el mundo de nuevo. Quiero volver atrás. Porque eso fue lo que pasó. Antídoto, dicen los rabinos, ¿cuál es el antídoto de la inconsistencia? De esa falta de perseverancia. Señor, levántate, gobierna mi vida. Quiero someterme a tu voluntad para que tú reposes y retornes a mí, que soy templo también del Espíritu Santo de Dios. Entonces es un proceso. Si no, voy a ver todo como una carga pesada, y como aquellos discípulos que le dijeron a Yeshua: dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Y Yeshua es muy claro, no va a estar rogándole a nadie, porque usted no ve aquí en ningún momento que Yeshua les diga: ¡ay, no se vayan, por favor! No. Él les dice: ¿saben qué? Si quieren irse, vayan, tienen libre albedrío. Pero sí, recuerden que si van a quedarse siguiendo esta palabra, como decía, es una palabra que exige fidelidad y obediencia. Ese es el requisito. Por eso el pueblo comió pan del cielo y pereció. El pan del cielo no bastó. ¿Por qué no bastó? A pesar de ser elemento espiritual, no bastó porque requiere de nuestro libre albedrío. Dios coloca en el maná ese querer para hacer. Pero si la persona no lo quiere, como hizo aquella gente, dijo: estamos cansados de este maná. Entonces, y la persona quiere buscar sus propios medios, ¿qué hace Dios? Está bien, no me meto, siguen, camina, pero sin mí. Y caminar sin Él, hermanos, es horrible. Es ir sin brújula, sin mapa, errantes por la vida. Y al final, los peligros llegan porque no hay una sola defensa que tengamos. Porque Él ha quitado su rostro de nosotros. Así que debemos tener cuidado de no llegar a ese extremo. ¿Sí? Y aunque esté siendo difícil esta palabra, este camino como creyentes, hermanos, no es fácil, levántate, Dios. Sean dispersados tus enemigos. Ayúdame. Necesito de ti. Y aquí se demuestra nuestra unidad. Que el Eterno nuestro Dios nos bendiga y nos guarde en el poderoso nombre de Yeshua. Amén. Amén.
El Ministerio Renueva Nuestros Días es un ministerio de instrucción bíblica sin fines de lucro constituido para el apoyo de la iglesia local, promoviendo la enseñanza bíblica, la edificación del cuerpo del Mesías y auxiliando a la restauración de la iglesia con base en los principios bíblicos vividos y promulgados por Yeshua, Jesús y sus discípulos en el primer siglo. El Ministerio Renueva Nuestros Días está basado en las palabras del profeta Jeremías, cuando en el libro de Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio.